Dicen que el universo es vasto, lleno de maravillas y horrores, pero también lleno de prejuicios. Cuando la humanidad dio sus primeros pasos entre las estrellas, lo hicimos con ilusión, con la esperanza de que allá afuera encontraríamos aliados, amigos, tal vez hermanos de destino. Pero lo que hallamos fue distinto. Encontramos al Imperio Trex. Ellos eran antiguos, poderosos, una civilización que llevaba miles de años dominando sectores enteros de la galaxia. Sus naves eran colosos de acero y energía, sus ejércitos incontables. Dondequiera que llegaban, la resistencia se apagaba. Gobernaban no con justicia, sino con miedo. Y cuando nos vieron por primera vez, a nosotros, recién llegados, torpes aún en los viajes interestelares, no vieron dignidad ni futuro. Solo vieron debilidad. En aquel primer contacto, nuestros embajadores ofrecieron la mano abierta. Hablaron de paz, de cooperación, de intercambio. Los Trex respondieron con risas metálicas que resonaban como cuchillas chocando. Los humanos son frágiles, dijeron. Sus cuerpos se rompen con facilidad. Sus vidas son breves. No poseen garras, ni escamas, ni poder espiritual. Apenas máquinas primitivas. Para ellos, no éramos una especie que mereciera respeto, éramos una herramienta desechable. Así comenzó nuestra humillación. Los tratados que firmamos no fueron de alianza, sino de sometimiento. Se nos permitió ocupar colonias marginales, sistemas olvidados, a cambio de tributo. Miles de hombres y mujeres fueron enviados como esclavos a las minas de los Trex, arrancando minerales que alimentarían la maquinaria de guerra del imperio. A nuestros ojos, era temporal. Pensábamos, si obedecemos, si demostramos utilidad, tarde o temprano nos aceptarán. Qué ingenuos fuimos. Con los años, aprendimos lo que significaba vivir bajo su sombra. Cualquier intento de independencia era aplastado sin misericordia. Los humanos que protestaban eran ejecutados públicamente para dar ejemplo. Nuestras naves mercantes eran requisadas a voluntad. Nuestros soldados, ridiculizados en combates de exhibición frente a especies más fuertes. Para los Trex, la humanidad no era una nación entre naciones, éramos ganado con voz, nada más. Pero lo que ellos no entendían, lo que jamás pudieron comprender, es que la debilidad que ellos veían era solo una máscara. Sí, nuestros cuerpos se quiebran. Sí, nuestra vida es corta. Pero por eso mismo, cada latido de corazón lo vimos con intensidad. Cada segundo nos importa. Y cuando nos arrinconan, cuando nos humillan, cuando intentan quebrarnos, surge en nosotros algo que ninguna otra especie posee, la obstinada decisión de no rendirse jamás. Ese fuego aún dormía en el inicio de la ocupación. Pero pronto, muy pronto, iba a arder. Todo comenzó en un pequeño mundo olvidado en los bordes del imperio, la colonia Aurelia 4. Allí, en un planeta de cielos verdes y montañas rojas, los Trex decidieron dar una lección. Allí creyeron que podrían aplastar a los humanos una vez más. Y allí, por primera vez, descubrieron que la humanidad, aquella especie a la que llamaban débil, sabía luchar. Aurelia 4 no era más que una colonia minera. Polvo rojo, cielos de jade y ciudades improvisadas de metal corroído. Los colonos humanos vivían bajo la vigilancia de los supervisores Trex, criaturas imponentes, con armaduras negras y armas de energía colgadas al costado como recordatorio constante de quién mandaba. Era un mundo olvidado por el resto de la galaxia, pero para nosotros era hogar, y por eso lo defendimos. El ataque comenzó al amanecer. El cielo se abrió con el rugido de motores gravitacionales y las sombras de naves Trex descendieron como buitres. No era una guerra, era una exhibición. Los invasores no necesitaban conquistarnos porque ya éramos suyos. Lo que querían era infundir miedo, castigar un supuesto retraso en las cuotas de mineral. Bajaron con fuego y plasma, arrasando barrios enteros sin advertencia. Para ellos, los humanos no eran personas, eran números que se podían eliminar sin consecuencias. Ese día, el capitán Marcusal estaba en Aurelia 4. Veterano de viejas guerras en la Tierra, había sido relegado allí por ser demasiado rebelde, demasiado incómodo para los diplomáticos que preferían agachar la cabeza frente al imperio.
Marcus vio caer los primeros disparos y no esperó órdenes de nadie. Tomó un comunicador viejo, llamó a los mineros, a los soldados dispersos, a cualquiera dispuesto a resistir. Sus palabras no fueron largas ni poéticas, pero encendieron una chispa: si van a matarnos como esclavos, más vale morir luchando como libres. Junto a él estaba la doctora Elena Vaz, ingeniera brillante, obligada a trabajar en los complejos de extracción. Su mente veía posibilidades donde otros solo veían chatarra. Cuando los Trex bombardearon los almacenes, ella corrió entre el fuego, recogiendo piezas de maquinaria rota, transformándolas en armas improvisadas. Un cañón de perforación convertido en lanzador de plasma, drones mineros reprogramados para hostigar a los soldados enemigos. Elena no necesitaba un arsenal, necesitaba imaginación, y eso le sobraba. En las calles de Aurelia 4 luchaba también el sargento David Cross. De origen humilde, curtido en peleas de infantería, él no conocía la palabra rendición. Tomó a un grupo de colonos armados con palas, tuberías y rifles de caza, y con ellos emboscó a los primeros escuadrones Trex en los túneles de la mina. Lo que debía ser una cacería fácil se convirtió en una carnicería. Los Trex, sorprendidos por la ferocidad de un enemigo que ellos consideraban ganado, comenzaron a retroceder. Y en los cielos, la piloto Ayla Ren, una joven que había escapado de la esclavitud 3 años atrás, robó un carguero abandonado y lo convirtió en su nave de guerra. El transporte estaba lento y torpe, pero Ayla lo maniobró como si fuera un caza estelar. Cuando la primera fragata Trex descendió para bombardear la ciudad, Ayla se lanzó contra ella en un ataque suicida. Nadie lo creyó posible, pero el carguero impactó directo contra el motor de la fragata, partiéndola en dos y forzando a las demás a retroceder. Ella sobrevivió por pura suerte, arrastrada en un módulo de escape, y desde ese día su nombre se convirtió en un grito de esperanza. El imperio no lo comprendía. Ellos esperaban gritos de pánico, súplicas, rendiciones. Lo que encontraron en Aurelia 4 fue resistencia, ira, desafío. Un puñado de humanos mal armados había derribado naves, capturado armas y obligado a los soldados Trex a pedir refuerzos. En sus registros, aquello no debía ser posible. Pero lo fue. Porque ese día, en ese mundo olvidado, los humanos recordamos lo que significa pelear. No con fuerza bruta ni con tecnología avanzada, sino con la voluntad de no ceder jamás. Los Trex pensaron que Aurelia 4 sería un castigo ejemplar. No sabían que sería la chispa de una rebelión que incendiaría la galaxia. Los informes del ataque a Aurelia 4 llegaron pronto a los altos mandos Trex. Los burócratas del imperio lo leyeron con incredulidad: resistencia humana inesperada. Bajas considerables. Una fragata destruida. Necesitamos refuerzos. Para ellos, esas palabras eran una afrenta. ¿Cómo podía una especie tan frágil, con herramientas mineras y naves de carga, infligir daño a guerreros criados en la supremacía? Era inaceptable. Y, como todo lo que no comprendían, lo atribuyeron al azar. Un accidente. Una anomalía. Algo que sería corregido con más violencia. Pero para nosotros no fue azar. Fue despertar. Marcus Ales reunió a los sobrevivientes en los túneles mineros, en la oscuridad iluminada apenas por lámparas rotas y pantallas intermitentes. Allí, en el eco del polvo y el metal, pronunció las palabras que cambiarían el destino de Aurelia 4. Ellos creen que somos débiles porque nunca nos han visto luchar. Pues bien, ahora nos verán. No tenemos flotas, no tenemos ejércitos, pero tenemos lo único que siempre nos ha salvado: ingenio, coraje y la rabia de un pueblo que ya no acepta cadenas. Elena Vaz convirtió los complejos de extracción en fábricas de guerra improvisadas. Motores industriales se transformaron en generadores de energía para cañones, drones de exploración fueron reprogramados como bombas voladoras, y los túneles de la mina se llenaron de trampas explosivas caseras. Cada pedazo de chatarra se volvió un arma. Cada colono se convirtió en soldado. El sargento Cross entrenaba campesinos, mineros y hasta niños mayores en el uso de rifles y cuchillos. No tenían disciplina militar, pero tenían hambre de justicia. Cross repetía una y otra vez: no se trata de ser más fuertes, se trata de no rendirse nunca. El que se levanta después de caer, ese gana.
Y la gente le creía, porque él mismo luchaba en primera línea, siempre cubriendo a los demás. Ayla Ren, la piloto que había derribado una fragata, reparó un puñado de naves de carga y las convirtió en cazas improvisados. Los motores estaban desgastados, los sistemas de armas eran rudimentarios, pero bajo sus manos volaban como depredadores. Enseñó a otros a pilotar, no con manuales, sino con instinto. Un Trex vuela siguiendo reglas, decía. Nosotros volamos para sobrevivir. Esa es nuestra ventaja. Cuando los refuerzos Trex llegaron semanas después, esperaban encontrar una colonia aterrorizada, lista para arrodillarse. Lo que hallaron fue una guerra de guerrillas feroz. Patrullas enteras eran emboscadas en túneles oscuros. Sus almacenes explotaban en llamas antes de ser usados. Fragatas de reconocimiento eran hostigadas desde los cañones ocultos en las montañas. Lo que debía ser una ocupación rápida se convirtió en un pantano sangriento. Y algo más sucedió. Los mensajes de Aurelia 4 comenzaron a filtrarse a otras colonias humanas. Grabaciones de Marcus hablando en los túneles. Imágenes de Ayla estrellando un carguero contra una fragata. Historias de mineros que se levantaban contra los opresores. Lo que empezó como un acto desesperado en un rincón olvidado del imperio se convirtió en inspiración. Otros planetas, otras estaciones, comenzaron a murmurar, si ellos pueden resistir, ¿por qué no nosotros? Los Trex aún lo ignoraban. Para ellos, Aurelia 4 seguía siendo un problema menor. No entendían que en ese mundo no solo se libraba una batalla. Se estaba encendiendo una chispa. Una chispa que pronto se extendería, alimentada por la rabia, por el dolor y, sobre todo, por la voluntad humana de jamás aceptar la derrota. El Imperio Trex respondió como siempre respondía, con fuerza desmedida. Una flotilla de 3 destructores y varias fragatas descendió sobre Aurelia 4, convencidos de que esta vez nada quedaría en pie. No enviaron emisarios ni advertencias, solo fuego. Su objetivo era arrasar la colonia entera, reducirla a cenizas, borrar el ejemplo que había empezado a inspirar a otros humanos. Para ellos, era una operación de limpieza. Para nosotros, era el día en que demostraríamos al universo que no éramos ganado, éramos guerreros. Marcus le desplegó a los combatientes en una defensa desesperada. Cada túnel, cada edificio, cada colina se convirtió en un bastión improvisado. Cross lideraba escuadras de choque que emboscaban patrullas Trex y luego se desvanecían en la oscuridad. Elena Vaz coordinaba los generadores improvisados que alimentaban cañones de plasma caseros. Y en los cielos, Ayla Ren y un puñado de pilotos se enfrentaban a cazas Trex con naves que apenas podían sostenerse en vuelo. La primera gran batalla de Aurelia 4 fue un infierno. Los cielos ardieron con fuego verde, las montañas retumbaron con explosiones. Los Trex avanzaban con disciplina, confiados en su armadura y en su superioridad tecnológica. Pero cada vez que tomaban un distrito, estallaban trampas. Cada vez que ocupaban un túnel, se encontraban rodeados de humanos que luchaban con la ferocidad de animales acorralados. Era como intentar atrapar humo con las manos, cuanto más apretaban, más se deslizaba entre sus dedos. En una de esas emboscadas, el propio Cross dirigió a 20 colonos contra un centenar de soldados enemigos. Los humanos salieron de las minas como sombras, lanzando explosivos caseros y disparando desde cada rincón. Cuando terminó la lucha, la mitad de los colonos yacía en el suelo, pero más de 80 Trex estaban muertos. Fue un baño de sangre, y de allí surgió el nombre con el que los enemigos empezarían a llamarnos en secreto, los salvajes sin cadenas. El golpe decisivo llegó de la mano de Elena. Había logrado hackear los sistemas de control de una fragata Trex dañada. Con cables improvisados y códigos inventados en el momento, tomó el control de sus cañones principales y los giró contra los destructores que orbitaban el planeta. Nadie lo esperaba, ni siquiera los humanos. Un destello atravesó el cielo y uno de los colosos del imperio explotó en llamas. El rugido que surgió de las gargantas humanas en ese instante fue el rugido de una especie que había probado por primera vez el sabor de la victoria. Ayla aprovechó el caos. Lideró a sus pilotos en un ataque suicida contra el segundo destructor, esquivando cazas, lanzando todo lo que tenían, misiles improvisados, drones mineros cargados de explosivos,
hasta contenedores de combustible convertidos en bombas. La nave Trex resistió, pero quedó dañada, obligada a retirarse. El tercer destructor, viendo el destino de sus hermanos, decidió huir. Y en el espacio quedó flotando, como trofeo, la fragata capturada que más tarde sería conocida como el corazón de nuestra futura flota. Esa noche, entre los escombros y la sangre, Marcus reunió a los sobrevivientes. Sus palabras fueron sencillas: hoy hemos demostrado lo que significa ser humano. No tenemos garras, no tenemos escamas, no tenemos armaduras. Pero tenemos algo que ningún imperio puede derrotar: el valor de pelear incluso cuando todo está perdido. Y mientras tengamos ese valor, ellos jamás podrán vencernos. Las hogueras de victoria iluminaron los túneles de Aurelia 4. Los muertos fueron honrados, los heridos fueron atendidos, y en cada rostro brillaba la misma certeza: ya no éramos esclavos. Habíamos ganado nuestra primera gran batalla. Y el universo entero, aunque todavía no lo sabía, pronto escucharía el rugido de nuestra especie. Tras la victoria en Aurelia 4, los Trex juraron venganza, pero su retirada nos dio algo más valioso que tiempo: nos dio botín. Entre los restos de las batallas quedaron naves dañadas, piezas de tecnología, depósitos de armas y, sobre todo, la fragata que el Navas había arrebatado a sus sistemas. Aquello, que para ellos era apenas chatarra, para nosotros era un milagro. Con nuestras manos heridas, con herramientas improvisadas, con sudor y sangre, comenzamos a construir lo que se convertiría en nuestra primera flota. Helena se convirtió en el corazón de aquel esfuerzo. Día y noche trabajaba junto a ingenieros y mineros, desmontando piezas, adaptando tecnología que jamás habíamos comprendido del todo. No tenemos que entender cómo funciona, solo hacer que funcione mejor que para ellos, repetía con una sonrisa desafiante. Y lo logró. La fragata capturada fue renombrada Horizonte Rojo, en honor a los cielos de Aurelia 4 teñidos de fuego durante la batalla. Era vieja, parchada, con secciones enteras sostenidas por refuerzos de acero humano, pero era nuestra. Una nave no de conquista, sino de libertad. Junto al Horizonte Rojo nacieron otras. Viejos cargueros mineros fueron reforzados con blindaje improvisado y cañones extraídos de arsenales enemigos. Una nave de transporte llamada Libertad se transformó en símbolo de resistencia, torpe, lenta, pero con una capacidad enorme para llevar combatientes y suministros donde más se necesitaban. El Fénix de acero, construido a partir de 3 naves menores soldadas en un solo cuerpo, se convirtió en corbeta de asalto. Cada una era un monstruo de piezas dispares, pero cada una llevaba grabada la voluntad de un pueblo que se negaba a morir. Mientras tanto, Marcus reorganizaba la población. No bastaba con tener naves, hacía falta disciplina, estrategia, unidad. Un ejército no nace del acero, nace de la voluntad de sus hombres, decía. Así, granjeros aprendieron tácticas espaciales, mineros se convirtieron en artilleros, y pilotos improvisados entrenaban bajo la mano paciente y exigente de Ayla. Ella enseñaba a volar sin miedo, a usar cada falla como ventaja, a convertir la precariedad en sorpresa. El enemigo nunca espera que un humano haga lo imposible, les recordaba. Y en sus rostros jóvenes se encendía la chispa del coraje. Los Trex, arrogantes, aún no comprendían lo que estaba sucediendo. Consideraban aquella rebelión como un inconveniente local, una molestia que aplastarían tarde o temprano. Pero mientras ellos se demoraban en reaccionar, la voz de Aurelia 4 viajaba más lejos que sus ejércitos. Mensajes codificados escapaban en cargueros neutrales, grabaciones de nuestras victorias circulaban en mercados negros, y en estaciones olvidadas empezaba a susurrarse un rumor prohibido: los humanos están luchando, y están ganando. Ese rumor se convirtió en llama. Colonias esclavizadas comenzaron a enviar voluntarios. Viejos enemigos de los Trex, razas menores sometidas durante siglos, miraban con incredulidad como una especie considerada débil lograba lo que ellos jamás se atrevieron: desafiar al imperio. Algunos ofrecieron ayuda secreta, otros simplemente esperaron, con la esperanza de que nuestra rebelión abriera un camino que ellos pudieran seguir. Pero lo más importante sucedía dentro de nosotros mismos. La humanidad, por primera vez en siglos, dejó de verse como una especie fragmentada. Bajo el mismo estandarte,
en las mismas naves improvisadas, luchábamos codo a codo sin importar el origen, la clase o el planeta natal. Nos unía un solo propósito, demostrar que no éramos los esclavos de nadie. Nos unía un grito compartido, luchar hasta el final. Cuando el Horizonte Rojo encendió sus motores por primera vez, toda Aurelia 4 contuvo la respiración. Aquella nave, hecha de cicatrices y voluntad, ascendió hacia el espacio como un gigante renacido. Desde las profundidades de un mundo minero, se alzó la primera flota humana. Pequeña, frágil a los ojos de los imperios, pero inmortal en espíritu. Y con ella, comenzó la verdadera guerra. El nacimiento de la flota humana no pasó desapercibido. Tarde o temprano, sabíamos que el Imperio Trex reaccionaría, y lo hizo con la brutalidad que lo caracterizaba. Enviaron patrullas enteras para cazar al Horizonte Rojo y a sus hermanas improvisadas. Creyeron que sería sencillo, 3 o 4 destructores contra un puñado de chatarra remendada. Pero lo que no entendían era que cada humano dentro de esas naves estaba dispuesto a morir con tal de llevarse un enemigo consigo. Esa voluntad, esa obstinación, era un arma más letal que cualquier cañón de plasma. Las primeras batallas espaciales fueron un bautismo de fuego. El Horizonte Rojo, al mando de Marcus Ale, enfrentó a 2 fragatas Trex en la órbita de un cinturón de asteroides. A simple vista, la victoria parecía imposible. Pero Elena Vaz había instalado un sistema de camuflaje improvisado usando fragmentos de mineral ionizado. Los sensores enemigos quedaron cegados, y cuando menos lo esperaban, el Horizonte emergió de las sombras y descargó todo su arsenal en el punto ciego de la fragata líder. La explosión iluminó el vacío, y por primera vez un capitán humano gritó, objetivo destruido. Ese grito resonó como trueno en nuestros corazones. Ayla Ren y sus escuadrones se convirtieron en el terror de los cazas Trex. Volaban como si estuvieran poseídos, sin seguir formaciones rígidas, improvisando maniobras que ningún manual espacial describiría jamás. A veces apagaban los motores en pleno combate para flotar como escombros y luego disparar por sorpresa. Otras, usaban los restos de chatarra para ocultarse y emboscar a escuadras enteras. No tenemos reglas, solo sobrevivencia, repetía Ayla. Y esa imprevisibilidad nos dio victorias que parecían imposibles. El sargento Cross lideraba las incursiones terrestres. Cuando los Trex intentaban recuperar posiciones en Aurelia 4 o en otras colonias, él estaba allí, siempre en primera línea. Sus tácticas eran brutales, directas, pero efectivas. Decía que no éramos soldados de academia, éramos luchadores natos, y cada golpe debía recordar al enemigo que luchar contra humanos nunca sería un trámite, sino una condena. La combinación de estas victorias, pequeñas pero constantes, empezó a desgastar la arrogancia Trex. Lo que antes era un imperio intocable comenzó a mostrar grietas. En cada mundo donde aparecía la flota humana, la chispa de la rebelión se encendía. Colonias esclavizadas alzaban sus voces, estaciones enteras dejaban de enviar tributo, y hasta razas sometidas que antes no nos miraban ahora observaban con respeto y miedo. No éramos ya los débiles. Éramos la especie que luchaba contra lo imposible. El almirante Silar, uno de los más temidos comandantes del imperio, fue asignado a sofocar la insurrección. Arrogante, orgulloso, convencido de la superioridad Trex, lanzó un mensaje público: aplastar a los humanos será tan fácil como romper un hueso frágil. Sus palabras recorrieron la galaxia, pero también lo hizo nuestra respuesta. Marcus Ale, frente a las cámaras de una transmisión interceptada, dijo: los huesos pueden romperse, pero cada fractura se cura más fuerte que antes. Cada derrota nos hace mejores. Y cuando vengas por nosotros, almirante, verás que los débiles que desprecias son los que más ferozmente saben luchar. Ese mensaje encendió el espíritu humano como nunca antes. En Aurelia 4, en estaciones olvidadas, en colonias perdidas, el grito comenzó a repetirse: nunca rendirse. El rugido humano había despertado, y ya no podía ser silenciado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de combates. Patrullas Trex enteras desaparecieron en emboscadas. Convoys enemigos fueron capturados. Y cada victoria, aunque costosa, multiplicaba el mito. Los débiles, los frágiles, los esclavos,
se habían convertido en guerreros capaces de desafiar al imperio. La galaxia empezó a escuchar, y los Treks, por primera vez en milenios, comenzaron a sentir algo que no conocían: miedo. El rugido humano no se quedó en Aurelia 4. Cruzó las rutas comerciales, atravesó los sistemas más vigilados, viajó en transmisiones clandestinas y en rumores llevados por mercaderes. Y dondequiera que llegaba, encendía corazones. Lo que comenzó como una chispa en un mundo minero se convirtió en una llamarada que ninguna flota Trex podía contener. La rebelión ya no era un secreto, era un incendio galáctico. Los primeros en responder fueron las colonias humanas esparcidas en los bordes del imperio. Gente que durante años había sufrido bajo la opresión encontró en el horizonte rojo y en el fénix de acero símbolos de esperanza. Naves de carga llegaron cargadas no solo de minerales, sino de voluntarios dispuestos a pelear. Jóvenes que nunca habían empuñado un arma se alistaban sin dudar, viejos veteranos que habían jurado no volver a la guerra regresaban con los ojos brillando de determinación. La especie humana, tan diversa, tan caótica, por fin estaba unida bajo un solo propósito: resistir. Pero no fueron solo humanos. Otras razas, sometidas por los Treks durante siglos, empezaron a observar con atención. Los Kairen, pequeños y ágiles, conocidos por su cobardía, enviaron exploradores para estudiar nuestras tácticas. Los Taurians, una especie de gigantes de piel pétrea, comenzaron a sabotear en secreto las rutas de suministro del imperio. Y en estaciones perdidas en los márgenes, esclavos de decenas de mundos repetían en susurros el nombre de Aurelia 4 como si fuera una palabra sagrada. La rebelión humana se estaba transformando en algo mayor, un movimiento de liberación. Marcus Al entendió lo que estaba ocurriendo. Ya no se trataba de una sola colonia luchando por sobrevivir. Ahora la humanidad se había convertido en el faro de los oprimidos. Sus discursos cambiaron, dejaron de hablar solo de resistencia y empezaron a hablar de libertad. No peleamos solo por nosotros, decía, peleamos por todo ser que alguna vez fue humillado, por cada voz silenciada. Si los humanos podemos levantarnos, cualquiera puede hacerlo. Elena Vaz, incansable, coordinaba talleres improvisados en múltiples colonias. Enseñaba a otros a replicar nuestras modificaciones, a convertir cargueros en fragatas, a transformar herramientas en armas. Lo que comenzó como un secreto guardado en Aurelia 4 se convirtió en un conocimiento compartido, y pronto cientos de naves improvisadas alzaron vuelo en nombre de la rebelión. Ayla Ren, por su parte, se convirtió en leyenda. Su rostro aparecía en murales pintados en túneles y estaciones. Los pilotos jóvenes la veneraban y ella respondía con la misma audacia de siempre. Lideraba escuadras enteras contra patrullas imperiales, y su grito antes de cada batalla se volvió un juramento para todos: no regresen vivos si no regresan libres. El sargento Cross mantuvo la otra cara de la guerra, la lucha terrestre. Mientras las flotas peleaban en el vacío, él se infiltraba en mundos ocupados, liberaba esclavos, reclutaba combatientes y dejaba atrás de sí ruinas de fortalezas Treks. Su nombre empezó a circular incluso entre los enemigos, que lo describían como un demonio humano imposible de detener. Cada vez que los Treks lo daban por muerto, volvía a aparecer en otro mundo, liderando otro levantamiento. El imperio reaccionó con más dureza. Planetas enteros fueron castigados, millones ejecutados como advertencia. Pero lejos de detenernos, eso encendió aún más nuestra furia. Cada vida arrebatada se convirtió en un motivo más para pelear. Cada colonia destruida reforzaba nuestro juramento de jamás rendirnos. Y pronto, lo impensable sucedió: razas que jamás habían desafiado al imperio comenzaron a unirse abiertamente a nosotros. El símbolo de la nave Libertad, pintado en los cascos y en las banderas, se volvió un estandarte que ninguna amenaza podía borrar. Lo que comenzó como un puñado de colonos armados con palas y rifles oxidados se transformó en una coalición creciente, una tormenta que se acercaba al corazón mismo del Imperio Trex. La rebelión ya no era un murmullo. Era un rugido que hacía temblar a los tiranos. Y en lo profundo del trono imperial, por primera vez en milenios, los Trex comprendieron que los humanos no eran una molestia pasajera. Éramos una amenaza existencial. El Imperio Trex, herido en su orgullo y debilitado por los constantes golpes de la rebelión, tomó una decisión que marcaría la historia de la galaxia:
reunir una flota colosal para aplastar a la humanidad de una vez por todas. Miles de naves, desde acorazados hasta casas de enjambre, fueron convocados bajo el mando del almirante Sylar. Su objetivo era claro: destruir a Aurelia IV, borrar el símbolo de la resistencia y demostrar al resto de razas que desafiar al imperio era un suicidio. Cuando la noticia llegó, el silencio recorrió cada rincón de nuestras colonias. Sabíamos lo que significaba. Una flota así no podía ser derrotada en combate directo. Era como enfrentar a un huracán armado con cuchillos. Pero en ese silencio, algo más profundo empezó a crecer: una decisión. Nadie habló de rendirse. Nadie pidió clemencia. Todos, desde los ingenieros que reparaban naves oxidadas hasta los niños que pintaban murales de libertad en los túneles, sabían que era el momento de luchar hasta el final. Marcus Ale reunió a los líderes en la sala de mando del Horizonte Rojo. Su voz era firme, sin temblor. El imperio cree que vendrá a borrar nuestra existencia. Pero no entiende que ya hemos ganado. Porque no luchamos solo por nosotros, sino por cada ser que sueña con libertad. Si caemos, queremos como ejemplo. Y si vencemos, la galaxia entera recordará este día como el inicio de una nueva era. Nadie discutió. Todos comprendieron que ese sería nuestro destino. Elena Vaz presentó un plan audaz. No podíamos igualar su número, pero podíamos usar el ingenio y el sacrificio. Minaríamos el campo de batalla con asteroides cargados de explosivos, convertiríamos el cinturón cercano en una trampa mortal. La flota no sería nuestra fuerza, sino el anzuelo que guiaría al monstruo hacia su propia destrucción. Un plan desesperado, casi suicida, pero era nuestra única opción. Ayla Ren fue la primera en aceptar el riesgo. Su escuadra se ofrecería como señuelo, atrayendo a los cazas enemigos hacia las zonas minadas. Si vamos a morir, dijo con una sonrisa desafiante, prefiero hacerlo explotando sobre sus cascos que escondida bajo tierra. Su audacia arrancó un rugido de aprobación en toda la sala. El sargento Cross tenía otra misión: liderar las fuerzas terrestres en Aurelia IV. Porque aunque las flotas chocaran en el espacio, los Trek seguramente intentarían un desembarco. Que lo intenten, gruñó, ajustando su viejo rifle. Les prometo que ninguno pondrá un pie en este suelo sin pagar con sangre. El día de la batalla llegó. La oscuridad del espacio se iluminó con la llegada de la flota Trex. Era un espectáculo aterrador: miles de luces, miles de motores rugiendo, una ola de acero y plasma lista para borrar todo lo que éramos. Pero frente a ellos, pequeños en comparación, estaban nuestros barcos remendados, con pintura descascarada, placas torcidas y cañones reciclados. Sin embargo, dentro de cada nave ardía un fuego que ningún imperio podía medir. La primera descarga enemiga sacudió el vacío. El Horizonte Rojo respondió, y el rugido de guerra humano retumbó en todas las frecuencias. Las escuadras de Ayla se lanzaron como meteoros incandescentes, desafiando lo imposible. Los campos de asteroides explotaron en una danza caótica que destrozó formaciones enteras. Una tras otra, naves Trex ardieron en el vacío, sorprendidas por tácticas que jamás habrían imaginado de una especie considerada débil. Pero el costo fue brutal. Cada victoria se pagó con la vida de cientos de los nuestros. El Fénix de acero fue partido en dos. El Libertad quedó reducido a un casco humeante, pero no antes de estrellarse contra un crucero enemigo y hacerlo estallar en una llamarada cegadora. Y aún así, nadie retrocedió. Cada caída alimentaba la furia, cada pérdida encendía la voluntad. La batalla dejó de ser un simple enfrentamiento militar, se convirtió en un grito de existencia. La batalla ardía con una ferocidad jamás vista. El cielo sobre Aurelia IV era un cementerio en llamas, naves humanas y Trex destrozadas flotaban juntas, testigos mudos de la furia desatada. Y aún así, ninguno de los nuestros cedía. Cada transmisión interceptada, cada grito de guerra repetía las mismas palabras: nunca rendirse. Era más que un lema, era el latido de una especie que había decidido luchar hasta el último aliento. El almirante Sylar observaba desde el puente de su colosal acorazado, seguro de que tarde o temprano la marea de número lo favorecería. Pero en su arrogancia no entendía que los humanos no peleábamos con la lógica de la victoria matemática.
Peleamos con la convicción de que incluso la derrota podía ser un triunfo si dejaba una marca imborrable. Y esa convicción estaba a punto de demostrarle lo que significaba enfrentarse a los débiles. Elena Vaz activó la última fase del plan, sobrecargar los reactores de las naves más dañadas y lanzarlas directamente contra el núcleo de la flota enemiga. Una tras otra, nuestras naves moribundas se convirtieron en proyectiles suicidas. El espacio se iluminó con explosiones en cadena que abrieron grietas en la impenetrable formación Trex. Cada sacrificio arrancaba un rugido de furia, no de dolor, porque aquellos que caían lo hacían sabiendo que su muerte era un golpe más contra el tirano. Ayla Ren, con su escuadra diezmada, lideró una última ofensiva. Sus cazas volaron directo hacia el acorazado de Silar. Con maniobras imposibles, esquivaron descargas de plasma hasta incrustar sus naves en los escudos del gigante. La detonación abrió un hueco en su defensa, y en ese instante el horizonte rojo lanzó toda su artillería contra el corazón del monstruo. La nave insignia del Imperio, símbolo de su poderío, se partió en dos ante los ojos de toda la galaxia. El rugido humano estalló en las comunicaciones. No importaba que estuviéramos exhaustos, no importaba que hubiéramos perdido más de lo que jamás imaginamos, habíamos derrotado al mito de invencibilidad Trex. El Imperio, por primera vez en su historia, había sido doblegado por aquellos que había despreciado. En tierra, el sargento Cross repelió el último intento de desembarco. Cubierto de heridas, con su rifle humeante, gritó con la voz rota, «Este mundo es libre». Y su grito fue replicado, no solo en Aurelia 4, sino en cada colonia que escuchaba la transmisión. En ese instante, la rebelión ya no era solo humana, se convirtió en una revolución galáctica. El Imperio intentó reagruparse, pero era tarde. El miedo ya había cambiado de bando. Las razas sometidas vieron la caída de la nave insignia, escucharon el rugido de los humanos y comprendieron la verdad. Si los débiles podían desafiar y vencer, entonces nadie debía volver a inclinarse ante los tiranos. Marcus Ale, desde el puente destrozado del horizonte rojo, pronunció las palabras que sellaron nuestro destino. Hoy demostramos que la debilidad es una mentira. Nos llamaron frágiles, nos llamaron insignificantes. Pero cuando los débiles luchan, luchan con todo lo que son. Y esa es la fuerza que ningún imperio puede vencer. Así terminó la batalla, pero no la guerra. El Imperio Trex seguía existiendo, pero ya no era invencible. Y nosotros, los humanos, los despreciados, los esclavos, nos convertimos en la chispa que encendió la libertad de toda la galaxia. La historia nos recordará no como víctimas, sino como la especie que enseñó a todos que incluso en la oscuridad más profunda, un rugido puede derribar imperios. Porque los alienígenas creyeron que éramos débiles, hasta que luchamos. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.